Permíteme guiarte en esta oración, que lo hagas de tu corazón, ¿no? Que no solamente sea de boca, que repitas esta oración, que lo hagas desde tu espíritu, desde tu corazón, sintiendo, expresando realmente desde tu corazón estas palabras, pidiendo al Señor que nos hable. Dile conmigo: Señor Jesús, en este día te pido que me hables, que me des tus palabras, porque tus palabras son espíritu y son vida. Tus palabras me enseñan, tus palabras me corrigen, tus palabras, Señor, me levantan, tus palabras me transforman y me hacen más como tú. ¿A quién iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Háblame, Señor. Padre, te doy gracias por esta oportunidad de poder estar conectado con mis hermanos, mis hermanas, tu iglesia, Señor, ahora que están viendo esta transmisión directo, y todos aquellos que luego van a ver esta grabación, Señor. Yo te pido, Dios, que tú puedas ungir mi boca, Señor, mi mente, mi inspiración, mis pensamientos, todo mi ser, Señor, consagrado a ti, para que seas tú quien habla a través de mí. Yo quiero ser solo un eco de lo que tú estás diciendo en el Espíritu. Quiero ser un eco de lo que tú estás diciendo, Señor, a tu iglesia en las naciones. Señor, gracias porque sé que en tu Espíritu no solamente estoy hablando a las personas ahora conectadas, sino en el Espíritu, Señor, estoy junto con tu iglesia, Señor, mostrando las maravillas, la multiforme sabiduría de Dios en los ambientes espirituales. Y es ahí donde se ganan las batallas, Señor, antes que se manifieste en la vida natural. Y allí, Señor, en la unción de tu Espíritu, quiero declarar estas palabras para que todo el que oiga, Señor, pueda entrar en esa revelación y en esa libertad a la que tú estás llamando a tu iglesia. Señor, que tu palabra salga con poder y que glorifique tu nombre, Señor Jesús. Para la gloria de tu nombre, Señor, te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados. Les decía, si se acaban de conectar recién, voy a comenzar hoy una enseñanza que he titulado El Nuevo Hombre. Lo voy a terminar seguramente el próximo domingo. No da el tiempo para terminarlo en un solo mensaje, pero es algo muy importante que la Iglesia del Señor necesita entender ahora más que nunca, que estamos viviendo estos tiempos del cumplimiento de las señales del Señor Jesús. Todo lo que estamos viendo ahora, el Señor Jesús lo habló, ¿verdad?, de que iban a venir estas pestes, estas pandemias, estos virus, hambres, terremotos, ¿verdad? Recientemente hubo un terremoto esta semana en Turquía. Estas guerras, rumores de guerras, todas esas cosas que estamos viviendo ahora, el Señor Jesús ya habló de esto, ya profetizó esto. Y dijo el Señor Jesús que estos solamente eran principios de dolores, como a la mujer embarazada, ¿verdad? Cuando vienen las contracciones, hay un principio, al principio vienen y después de un tiempo viene otra. Y cuando hay más contracciones más seguidas es cuando el nuevo ser va a llegar, va a nacer en este mundo. Pero el Señor dijo que esas señales iban a ser solo el principio de dolores. O sea que todavía vienen cosas más fuertes, vienen sacudidas más impactantes, cosas más fuertes que el mundo va a experimentar. Entonces tenemos que alinearnos con el cumplimiento de las profecías del Señor. Tenemos que entender los tiempos, tenemos que saber en qué tiempo estamos viviendo y tratar de fluir en el Espíritu del Señor a lo que Él está llevándonos, a lo que Él está haciendo en su iglesia. Ahora más que nunca necesitamos meternos en Cristo Jesús,
lo decía hace un momento, ¿verdad? No basta con que estés en una denominación evangélica, no basta con que asistas a una iglesia evangélica, no basta con que digas que eres cristiano. Lo que necesitamos es estar en Cristo. Y lastimosamente la mayor parte de la iglesia está en una denominación, en una iglesia, pero no está en Cristo. Y esto es lo que ahora más que nunca se necesita, que la iglesia reaccione, despierte y se meta como nunca antes en su vida a la presencia de Dios, a la vida de Cristo, escondidos en Cristo Jesús, dice la Biblia, ahí metidos ahí dentro, y no solamente de oidores en una iglesia de los domingos por la mañana. Entiéndame bien, no quiero decir que sea malo ir a escuchar, ir a la iglesia, no quiero decir que eso no es el todo, ese es un pasito nada más que uno hace. El Señor nos ha llamado a vivir dentro de Él. Entonces ahora más que nunca necesitamos entrar en esto, en estas revelaciones, y entrar en el entendimiento de los tiempos en que vivimos. Y una de las cosas que es muy importante para los últimos tiempos es entender lo que es el nuevo hombre, es entender el plan de Dios para Israel, la nación de Israel, y las naciones, Israel y la iglesia del Señor. Israel es tan importante para la iglesia del Señor que no tienes idea lo importante que es. Sabes, la iglesia lastimosamente cree que solo es importante la nueva Jerusalén, la que va a venir del cielo, ¿no? Eso dice en Apocalipsis 21, 9, el 27, lo puedes leer en casa luego. La iglesia del Señor piensa que esa es lo importante, que tenemos que ir hacia eso, hacia la nueva Jerusalén. Y es verdad, claro que tenemos que ir, esa es una de las metas, ¿no? Es la desposada, dice en Apocalipsis, del Cordero, la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Pero amados, eso no es el todo, eso no es un motivo para hacer a un lado a Jerusalén, a Israel, la que actualmente existe, la que conocemos ahora. Algunos creen que la gran mayoría de la iglesia piensa que Israel no importa, o simplemente tienen una actitud pasiva, ¿no?, ante esa nación, y está ahí, pues ahí está, en medio de guerras, en medio de amenazas, en medio de todo lo que vemos. Otros muchos, lo único que conocen de Israel es el Holocausto, ¿no? Todos los miles de judíos que han muerto en manos de los nazis, y tienen una actitud como, ¿no?, de lástima, pobrecitos, cómo han sufrido, ¿no?, cómo han sido exterminados así, y vemos películas del Holocausto, de los nazis, todo eso que ya ha pasado no hace mucho, ¿no? Son cosas recientes. Para otros, los judíos, ¿no?, son los que han rechazado al Mesías y lo han matado. Entonces hasta guardan cierto rencor, cierto resentimiento en sus corazones en contra de Israel por no aceptar al Mesías, ¿verdad? Para muchos es como esa nación se merece lo que está pasando porque ellos han matado al Mesías. Y la gran mayoría, tanto creyentes, está hablando de la iglesia del Señor, ¿no?, la iglesia que acepta a Jesús, la gran mayoría y todas las naciones y la sociedad están programados, están en sus mentes, están programados para pensar lo peor de Israel por medio de las noticias que ven en los medios de comunicación viciados, medios de comunicación corrompidos, comprados. Entonces, todo lo que vemos de Israel es que es una nación abusiva, que Israel está haciendo un genocidio contra los de Gaza, que está haciendo un genocidio contra los árabes. Yo hasta el 2013, eso es lo que oía de Israel, ¿no?, en las noticias. Hasta que Dios me dio la oportunidad de ir personalmente hasta Israel y hasta Jerusalén. Pero todas esas cosas, ¿no?, todos estos conceptos, todas estas ideas, esta cosmovisión que tiene la iglesia, cosmovisión es un
un sistema de pensamiento, es una forma de ver algo. Entonces, toda esta cosmovisión, toda esta forma de ver a Israel, la gran mayoría de la iglesia y de las naciones la tienen distorsionada, la tienen mal, no es correcta la forma en que miran a esta nación de Israel. Y quiero decirte, amado, la mejor manera de ver y de relacionarnos con Israel es según lo que dice Dios y su palabra. Aquí tienes la mejor guía, la mejor revelación para entender cómo relacionarte con Israel, cómo ver a Israel. Pero una vez más les digo, no estoy hablando solo de la nueva Jerusalén que desciende del cielo, estoy hablando de la Jerusalén actual, de Israel de ahora, que Dios ha reunificado otra vez en contra de todo pronóstico, en contra de todas las amenazas que hay de los países árabes alrededor. Esta nación que Dios está levantando, que en pocos años, poco más de 70 años, se está volviendo una potencia mundial, levantándose prácticamente de las cenizas. Entonces, en este mensaje, yo te voy a compartir de la importancia de Israel, según lo que el Señor me ha ido enseñando, según lo que el Señor me ha ido revelando. Te lo voy a compartir y verás que al final de estos mensajes, tu perspectiva y tu forma de ver a esta nación va a ser diferente, como ha sido la mía también. En una ocasión recibí una revelación del Señor en un sueño. Lo compartí con ustedes, los que están siguiendo normalmente estos mensajes. Lo compartí en el mensaje que he titulado La unción de oro. Déjame recordarte esta revelación, y para ti, a lo mejor para ti es la primera vez que la vas a oír, y si tú la has oído antes, pues permíteme por favor recordarla a los que no lo han escuchado. En esta revelación del Señor, de pronto yo vi, el Señor me mostró el mapa de Israel, el actual, el de ahora. Vi el mapa y solamente era esa parte del mapa que resaltaba en medio de las otras naciones. Estaba mirando el mapa de Israel y vi cómo de en medio del mapa de Israel salía un olivo. Empezó a salir pequeño, empezó a crecer y salió el olivo grande y se puso delante de mí. Y después vi a la iglesia, a la esposa del Cordero, pero la vi de negro, la vi con el pelo cortado y muy triste y muy desesperanzada, cabizbaja, perdida. Yo miraba a esta esposa sin esperanza y de pronto sentí en mi corazón el hacer lo siguiente. Lo que yo hice es, cuando le vi así a la iglesia, vi así sin esperanza, con el pelo todo corto. ¿Sabes? La Biblia dice que el pelo de la mujer es su gloria. Entonces, en esta visión del Señor, el Señor me estaba mostrando a su iglesia con el pelo cortado. ¿Qué me estaba diciendo? Que su gloria había sido cortada. La gloria del Señor había sido cortada de la iglesia. Estaba de negro, estaba sin esperanza, estaba de luto. Entonces, cuando yo la veo así, con mi mano derecha la extiendo hacia el olivo y empujo el olivo dentro, dentro de la esposa. Lo introduje el olivo dentro, empujando. En el momento en que el olivo entró a la esposa, su semblante cambió, empezó a reír y su rostro estaba lleno de luz, empezó a saltar de alegría y me miraba y me decía: ¿cómo sabías que yo necesitaba esto? ¿Cómo sabías que yo necesitaba esto? Y yo la miraba contenta, feliz, y le dije: es muy sencillo. Lo vi, lo hice y sucedió. Y le dije otra vez: ha sido muy sencillo. Lo vi, lo hice y sucedió.
Yo me refería, ¿no?, a lo que vi este olivo que salía de Israel. Vi ese olivo que salía de Israel y empujé el olivo. Hice ese sentir que tuve ese momento de empujar el olivo e introducirlo dentro de la iglesia de la esposa del Cordero. Y eso cambió su semblante y le dio vida y le transformó. Yo compartí esta interpretación de esta revelación con ustedes en un mensaje que titula La unción de oro, porque es una interpretación a una parte de esa revelación, y lo puedes ver en el canal de YouTube, está allí, hablando específicamente más de lo que es el olivo, y quiénes son los olivos, quiénes son los olivos que el Señor quiere levantar para su iglesia. Pero lo hermoso de las revelaciones de Dios, amigo, hermano, hermana que estás escuchando ahora esto, lo hermoso de las revelaciones del Señor es que es como un diamante original, fino, puro. Un diamante, cuando lo ves de un lado, tiene su brillo, y lo giras un poquito y tiene un brillo también. Por donde lo gires tiene su brillo, tiene su belleza. Lo mismo es con las revelaciones. Hay momentos en que Dios te da una revelación y te permite verlo en una perspectiva, en una cara, pero también luego te lo deja girar y puedes ver otra belleza de esto. Y yo quiero compartirte la otra interpretación, la otra parte de esta revelación, la otra belleza de esto. El Señor está diciendo, amados, que de Israel, escucha bien esto, de Israel va a salir una unción, un olivo que la iglesia del Señor necesita en este último tiempo. Lo voy a decir una vez más, sé que estoy hablando no solamente a ustedes que están escuchando esto ahora, estoy hablando esta palabra, no la he compartido antes, no he transmitido esta interpretación, esta revelación. La primera vez que lo estoy haciendo ahora, y por eso hay esta unción y esta autoridad del Señor. Y lo quiero decir otra vez y a los cuatro vientos, porque el Espíritu se va a encargar de impactar los cuatro vientos, los 4 puntos cardinales. Con su palabra, te digo de parte del Señor, viene de Israel una unción muy fresca que la iglesia del Señor necesita ahora mismo. La iglesia del Señor está confundida, está desesperanzada, está perdida, está sin gloria. Puede estar llena de programas, puede estar llena de proyectos, pero no está llena de la gloria de Dios, como Dios quiere que esté. De pronto vemos algunas manifestaciones, algunas muestritas de gloria, pero no está en el nivel que Dios quiere para su iglesia. La iglesia está confundida, está dividida, siempre peleando por sus denominaciones, viendo qué iglesia es más grande, cuál es el nombre que más se conoce, cuál es el pastor más famoso. Unas motivaciones erradas del corazón, pero el Señor va a liberar una unción que viene desde Israel, amado, una unción que viene desde Israel, que va a cambiar la iglesia del Señor en los últimos tiempos. Ahora esto, como son todas las revelaciones y como son todos los moveres de Dios, esto va a suceder cuando los creyentes y la iglesia del Señor digan, sí, Señor, yo lo creo, o yo lo recibo. Sí, Señor. La Biblia ahí dice claramente, hablando de Jesús, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso mismo pasa, el Señor puede liberar una palabra y depende de ti si la recibes o no la recibes. Y dices, no, eso no es para mí, porque yo tengo una idea diferente, porque a mí se me ha programado a pensar de otra manera con respecto a Israel. O abres tu mente y dices, Señor, ¿hay algo aquí nuevo que no he oído antes? ¿Hay algo aquí que me estoy perdiendo?
Hay algo aquí que no he entendido, no lo he visto en otro lugar. Señor, muéstrame qué estás hablando en este último tiempo para tu iglesia. De esta revelación sale y el Señor me inspira en hacer este mensaje del nuevo hombre. Y lo que te voy a decir está todo basado en la palabra de Dios. Y vamos a ver aquí la importancia de Israel para la iglesia del último tiempo. Vamos a empezar pues, desde el principio, ¿verdad? Y quiero decir desde Génesis. Desde Génesis Dios ya había planeado que su pueblo Israel sería una bendición para los gentiles. Vamos a leer Génesis capítulo 12. Abre tu Biblia ahí donde estás, o tu móvil si es que estás usando uno. Tienes una copia ahí de la Biblia. Génesis capítulo 12. Del versículo 1 en adelante vamos a leer la importancia de Israel para la iglesia del Señor en las naciones. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Leo otra vez lo que dice ahí, el versículo 3, leo otra vez junto conmigo, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Esto lo está diciendo el Señor, el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Él es el que está hablando estas palabras a Abraham. Y dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mira, amado, el plan de Dios desde el principio era crear una nación, formar una nación, que es Israel. ¿Y cómo lo hizo? Pues llamó a Abraham, un hombre que su mujer se llamaba Sara, no tenían hijos, vivían con su parentela, en su familia, en la casa de su padre, y Dios va y le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, yo te mostraré la tierra. Y ahí le da la promesa, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. De Abraham nace Isaac, de Isaac nace Jacob. Jacob es cambiado su nombre, Dios le cambia el nombre a Israel. Israel es la nación que ahora conocemos. Israel, Jacob tiene 12 hijos, ahí son las 12 tribus de Israel. Y ahí ves en la Biblia toda la historia de esta nación de Israel. Pero cuando Dios le habla al padre de Israel, a Abraham, al abuelo de Israel, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob, le da estas promesas, está hablando por generaciones. Dios es un Dios generacional. Dios se mueve en generaciones. Por eso la Biblia menciona al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No se queda solo con Jacob, no se queda solo con Isaac. Siempre menciona al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El abuelo, el padre, el hijo. Generacional. Dios es un Dios generacional y se mueve por generaciones. Cuando Dios le dijo a Abraham, te bendeciré a los que te bendijeren, estaba diciendo a Israel, a la nación, todos los que te bendigan a ti van a ser bendecidos, y los que te maldigan, maldeciré, dice el Señor. Por eso es muy sabio no dejarse llevar con la lengua cuando nos referimos a la nación de Israel. Porque podemos terminar mal. Si maldecir es decir mal, ¿no? Es hablar mal, decir mal de alguien, maldecir.
Y claro que va más profundamente que eso, ¿no? Decir una maldición. Pero dentro de eso está el decir mal de alguien, el hablar mal. Y si a veces hablamos sin tener conocimiento de causa, o porque lo hemos oído de alguien, o porque hemos visto en la televisión una noticia falsa, podemos terminar atrayendo para nosotros cosas que no deberían de estar en nosotros. Me acuerdo de un ejemplo muy claro de esto de Chávez, cuando un día él dijo: maldigo desde el fondo de mis entrañas a Israel. Pobre, no sabía lo que estaba diciendo. Por sus alianzas con Irán, que es un país musulmán, y la mala información que tiene y el mal asesoramiento, pues dice: maldigo a Israel desde el fondo de mis entrañas. Chávez lo dijo: maldita seas Israel. ¿Qué pasó tiempo después? En el fondo de sus entrañas descubrieron que tenía cáncer. Y por lo demás ya sabes, ¿verdad? Hay que cuidar mucho lo que uno dice en contra de lo que Dios ha bendecido. Hay una historia en la Biblia de un profeta que le querían dar dinero, Balaam se llama, le querían dar dinero para que maldiga a Israel. Y siempre que iba a hacerlo, bendecía, porque decía: no puedo, él no podía maldecir algo que Dios había bendecido. Por más que no le guste, por más que no quisiera, no podía él maldecir lo que Dios había bendecido. Pero mira esta promesa que Dios le está dando a Israel aquí, la podemos ver también en Gálatas. Salta conmigo a Gálatas, capítulo 3. Gálatas ya está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Gálatas capítulo 3, versículo 8. Versículo 8 y 9. Gálatas 3, 8 y 9. Dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Dónde somos bendecidos los de la fe? Con el creyente Abraham. Por eso Abraham se le llama el padre de la fe. Ahora, algunos leen este pasaje y como dice aquí, los gentiles, y a veces uno se pregunta: ¿pero qué son los gentiles? En la Biblia la palabra gentiles era como se llamaba a todas las gentes o todas las naciones que no eran Israel. Así se le describía a los gentiles. Cualquier otro pueblo, cualquier otra etnia que no era Israel se le llamaba gentiles. Entonces Dios desde el principio tenía un plan para formar una nación que se llama Israel, y a través de esa nación bendecir a las naciones, a los gentiles, a todos nosotros, como bolivianos, como ecuatorianos, como españoles, como peruanos, de la nación que seas. Dios eligió bendecir a través de Abraham. Vino la promesa a él, que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y ahí viene la genealogía de Cristo, de Jesucristo. La genealogía de Jesucristo, cuando él nace, le dicen el hijo de David, que viene desde ese linaje. Y ahí se cumple la bendición, la promesa que todas las naciones iban a ser bendecidas. Pero dice aquí la palabra que todos los que somos de la fe somos bendecidos junto con el creyente Abraham. O sea, uno no puede decir: si yo quiero la bendición, pero no quiero nada que ver con Abraham. No, si yo quiero al Dios de Israel, pero no quiero nada con Israel, el Israel de Dios. Qué absurdo sería, ¿no? Yo quiero al Dios de Israel, pero no quiero al Israel de Dios. Eso va de la mano, amado. Te guste o no, va de la mano. Si quieres al Dios de Israel,
también tienes que recibir a la Israel de Dios. Porque Dios lo ha planeado así desde el principio. A Él le ha placido hacer eso. Ahora, tú puedes decir, pero es que no todas las cosas están bien en Israel. No todos en Israel son creyentes y han aceptado el Mesías. Es verdad. No estamos hablando de la Israel como está actualmente, sino lo que va a ser Dios en esa nación. Como tú y yo, cuando no teníamos esperanza en el mundo, ¿no? Estábamos lejos de Dios. Dios nos dijo, no, yo no quiero nada con estos porque son mundanos, son idólatras, están adorando a sus dioses. Dios nos amó, viéndonos en Cristo Jesús como unas criaturas diferentes, como hijos e hijas de Dios. Entonces hay algo que Dios está haciendo en mi nación, hay algo que Dios está haciendo en tu nación y hay algo actualmente que Dios está haciendo en Israel. Y el hecho de que esa obra no esté terminada no te da lugar a decir que no quieres nada con esa nación. Ahora, amado, mira lo que dice la palabra de Dios. De cómo Dios unió a Israel con los gentiles. Cómo Dios trajo unidad entre Israel y las naciones. Todo esto es un plan de Dios divino, amado. Todo esto Dios lo tenía planeado. Vamos a leer Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, aquí leyendo este pasaje vamos a tener un entendimiento más profundo de lo que estoy tratando de transmitir. Efesios capítulo 2, versículo 11. Efesios 2, 11 dice, vamos a leer varios versículos y vamos a ir haciendo pausas uno por uno. Dice, Efesios 2, 11, mira. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, nosotros, los gentiles, en este pasaje el apóstol Pablo está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, a los creyentes en Éfeso. Estos creyentes no eran Israel, no eran judíos, esos eran gentiles, igual que tú y yo, si no eres judío, ¿no? Todos son gentiles. Entonces, está escribiendo el apóstol Pablo a estos creyentes, a los efesios, y les dice, acordaos que en otro tiempo ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Este era uno de los pactos que Dios había hecho con Abraham, que tenía que circuncidar a todo varón. Era un pacto que Dios había hecho con Abraham. Y todos los que hacían esa circuncisión eran los israelitas, y les llamaban incircuncisos a los que no hacían esto, ¿verdad? Porque eran los gentiles. O sea, éramos llamados así, incircuncisos. Versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Escucha esto, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Aquí no está hablando de la nueva Jerusalén que desciende del cielo, está hablando de la Israel que conocemos. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos en aquel tiempo atrás. No había promesas para nosotros, no había pactos para nosotros los gentiles. No había Dios, no teníamos Dios. Estábamos esclavos en idolatría con dioses paganos, con dioses hechos por manos de hombres. Estábamos viviendo así las naciones. Pero en aquel tiempo estábamos así. Antes, está hablando de antes, alejados de la ciudadanía de Israel. Estábamos lejos de Israel. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice. Versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes estábamos alejados de Dios y de la Israel de Dios. Pero ahora dice en Cristo Jesús, los que estábamos lejos hemos
sido acercados por la sangre de Cristo Jesús. Versículo 14 dice, porque Él, está hablando de Jesús, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, escucha esto es importantísimo, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Por qué dice ambos pueblos? Está hablando del pueblo de Israel y está hablando de los gentiles. Los gentiles eran como si fueran un solo pueblo. No eran Israel, no tenían a Dios, no tenían nada, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero de estos dos pueblos, de los gentiles e Israel, dice que Jesucristo, el Señor, Dios a través de Jesús, hizo de estos dos pueblos uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, toda la ley que separaba de que los gentiles no pueden estar cerca, no pueden acercarse, la ley fue abolida en la carne, en Cristo Jesús. ¿Para qué? Dice aquí, esto es clave, amado, este versículo es la clave de lo que estamos hablando. Para crear en sí mismo de los dos, ¿de cuáles dos? De los gentiles y de Israel, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Qué precioso misterio. De los dos pueblos, los gentiles e Israel, un solo y nuevo hombre. Di conmigo, un solo y nuevo hombre. Dice el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. ¿Quiénes son esos ambos? Pues los dos pueblos, los gentiles e Israel. A ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Cerca estaba Israel, nosotros estábamos lejos. A los dos pueblos, dice, nos anunció estas buenas noticias que podemos ser reconciliados por Dios. Versículo 18, porque por medio de él, los unos, los israelitas, y los otros, los gentiles, dentro de los gentiles están, otra vez te lo vuelvo a decir, estamos los bolivianos, los chilenos, los españoles, etc., todas las naciones. Dentro de esos otros, dice todos, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Qué precioso plan de Dios, qué precioso regalo de Dios. Antes estábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. Solo Dios había escogido a Abraham para hacer de él un pueblo, Israel, una nación. Y a través de Israel nace el Mesías. Y este Mesías une a los gentiles y a Israel, los une en un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, para que todos tengamos acceso al Padre por el mismo Espíritu. Qué hermoso, amado. Pero lo triste, amado, de esto es que nosotros no estamos tomando en cuenta al otro pueblo. Lo triste de todo esto es que nosotros estamos solamente pensando qué bien nos llevamos entre bolivianos y españoles, qué bien nos pasamos entre peruanos, chilenos, entre hermanos, qué bien nos pasamos entre bolivianos y mexicanos y nos queremos, y qué bien cómo Dios nos ha unido, cómo Dios ha hecho este milagro, que podemos ser uno en el Señor. Estamos hablando entre gentiles, nos lo estamos pasando bien. ¿Y dónde está la otra parte? ¿Dónde está Israel en nuestro gozo? ¿Dónde está el otro pueblo que Dios ha unido con nosotros? Te quiero decir, amada iglesia, mientras Israel no esté unido con nosotros,
siempre vamos a estar incompletos. No vamos a ser el uno completo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Algo nos va a faltar siempre. Por eso el Señor está diciendo que viene de Israel un mover, viene de Israel una unción nueva, un mover nuevo de Dios que nosotros, la iglesia, necesita. Los gentiles necesitamos esta unción que está saliendo desde Israel, que el Señor está mandando para este último tiempo desde su pueblo escogido, desde la Israel de Dios. Está lanzando esta unción y nosotros la necesitamos en las naciones. Amado, mientras estemos cerrados en nuestro corazón, mientras estemos aquí amargados, enfadados, no, pero es que este Israel, por todo lo que nos ha ensuciado Satanás a través de los medios de comunicación, porque esto es un plan diabólico. Mientras la iglesia esté separada de Israel, Satanás está ganando terreno. Algo nos estamos perdiendo. Algo nos hace falta y la iglesia no lo sabe. Y Dios lo está revelando en el cumplimiento de los tiempos, ahora más que nunca. Necesitamos abrir nuestro corazón a la Israel de Dios y no solamente al Dios de Israel. Lo voy a decir una vez más. La iglesia del Señor en los gentiles necesita abrir su corazón a la Israel de Dios y no solamente al Dios de Israel. Esto es profundo, amado. Esto es poderoso. Esto va cada vez a más de revelación, de entendimiento, de saber lo que está haciendo Dios en estos tiempos. Dice que ha creado un solo y nuevo hombre. Un solo y nuevo hombre. El nuevo hombre. Cuando yo me convertí en mis primeros años, yo escuchaba estas frases. Y escuchaba predicadores hablando del nuevo hombre. Y por muchos años he oído y he pensado y he creído que dice la Biblia, ¿no? Despójense del viejo y vístanse del nuevo hombre. Yo creía que se refería al nuevo yo, ¿no? El nuevo Daniel, que ya no es como antes. Tengo que vestirme de este nuevo. Pero siempre lo llevaba a un nivel individual, como que yo solamente soy ese nuevo hombre. Pensaba eso, ¿no? Ese es el nuevo yo que Dios quiere que sea, el nuevo hombre. Y cuando la Biblia habla de hombre, les quiero decir otra vez, se refiere a hombre y mujer, ¿verdad? Esto no solamente es para hombres, esto también es para todas las mujeres. Esto es cuando la Biblia habla de hombres, se refiere a las personas, hombres y mujeres. Vistámonos de ese nuevo hombre. Y ese era mi entender, a lo mejor para ti también, a lo mejor muchos de ustedes piensan que cuando la Biblia habla de eso es que yo sea diferente, que yo sea bonito, que ya no sea como antes, que era mal. Tenemos esa idea. Y en cierta manera la Biblia habla de eso, pero en estos versículos específicamente no está hablando de tu nuevo yo, solo tú o solo yo, qué bueno que soy, yo solamente soy nuevo. No está hablando de algo individual, está hablando de algo que es internacional, es algo que traspasa el individuo, sino que va en el espíritu que une naciones, une los pueblos, une Israel y los gentiles, los une en un espíritu. De eso está hablando la Biblia. Eso entendí cuando por primera vez viajé a Israel el año 2003. Dios me dio la oportunidad de ir y asistir a una convocatoria de oración que se llama All Nations Convocation, la convocatoria para todas las naciones en Jerusalén. Un ministerio que allá el Señor ha levantado en el Monte de los Olivos, en la dirección de Pastor Tom Hess y su esposa y los misioneros que viven allí. Cuando fui por primera vez allí, con todas mis limitaciones en mi cabeza, ¿no? ¿Qué voy a ver en Israel? ¿No? Lo que he escuchado en las noticias, el genocidio que Israel está haciendo a los pobres árabes. ¿Cómo no les deja prosperar y vivir? Voy a ir a ver esas cosas, todas esas cosas que tenía aquí en mi cabeza. Cuando llegué a Israel, amado, fue tremendo.
de verdad te digo, un antes y un después en mi forma de creer y de pensar. Allí tuve la bendición de conocer a los amados Eric y Rosy, ahora que están trabajando en México. Ahí nos conocimos en esa convocatoria, en uno de estos años, en los últimos años que he ido. Desde ese año, del 2003 hasta el año pasado, no ha habido un año que el Señor no me ha llevado allá a ser parte de esta convocatoria. Solamente este año por el tema del COVID que no se ha podido hacer el evento y la convocatoria allá. Pero ese tiempo, amado, ese tiempo fue el tiempo en que cambió mi forma de entender con relación a Israel y las naciones y la iglesia del Señor. Allí vi por primera vez una muestra de lo que es el nuevo hombre. Allí vi pastores, siervos de Dios, de Siria, del Líbano, de Egipto, las naciones que rodean Israel, ¿no? Estos siervos de Dios que creían en el Mesías, era gente que amaba a Dios, gente que amaba a Israel. Y verles a ellos junto a pastores judíos de Israel, creyentes en el Mesías también. Verles a ellos juntos allí, orando de rodillas, abrazándose, expresando amor entre ellos, clamando por la paz de Jerusalén, la restauración de Israel. ¿Te imaginas lo que es ver eso cuando en la sociedad, en lo natural, en el mundo, ves cómo Siria, Líbano, Egipto tienen intenciones de destruir a Israel, de que no exista? Y ver lo opuesto a eso, lo que puede hacer Jesucristo cuando entra a un corazón, cambiar y unir todas esas naciones, Israel y esas naciones, unidos, orando y alabando al Señor. Eso no tiene precio, amado. Allí empecé a entender qué es lo que Dios dice cuando habla del nuevo hombre. Y hay más pasajes en la Biblia que ahora por cuestión de tiempo vamos a parar aquí, pero el próximo domingo vamos a seguir leyendo y vamos a entender más de esta revelación que necesitamos como iglesia para este último tiempo que estamos viviendo. La importancia de Israel y lo que Dios quiere hacer a través de esta nación en los gentiles, en nosotros. Esta unción que viene desde Israel para la iglesia del Señor. Que la iglesia sea una iglesia llena de gloria y de poder otra vez, llena de visión y de propósito, unidos en el nuevo hombre. Ya no solo una parte, no solo los gentiles juntos, sino juntos todos junto a la Israel de Dios. Vamos a orar, amados. Vamos a parar aquí. El próximo domingo vamos a continuar. Es muy importante lo que sigue, es muy hermoso, amado. Te va a traer cada vez más entendimiento y más revelación de lo que estamos hablando ahora en ser parte del nuevo hombre. Vamos a orar. Ahí donde estás, es algo que tú tienes que recibir y asimilar del Señor, que tú tienes que preguntar, no, Señor, dame esta revelación, porque a lo mejor para ti ha sido solamente información que un poco te ha chocado, te ha hecho pensar, te ha confundido. Necesitamos revelación en el Espíritu. Necesitamos pasar esos bloqueos mentales que se van poniendo, esas barreras que vamos poniendo con las cosas que escuchamos en la TV, con las cosas que escuchamos en la iglesia. Necesitamos liberarnos de esos bloqueos y recibir esa revelación que el Señor quiere darnos de la importancia de Israel, la Israel de Dios para este último tiempo. Vamos a orar. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están escuchando ahora, Señor. Padre, esto no solamente es información intelectual, Padre, esto tiene y debe ser una revelación espiritual
que traiga una transformación en sus vidas, Señor. Y oramos, Señor, juntos, que tú seas quien esté quitando todo bloqueo, todo engaño, toda barrera de separación que quiere mantener a tu iglesia separada de Israel. Toda mentira que el enemigo ha sembrado por años en tu iglesia. Toda mentira que los medios de comunicación han metido y han contaminado la mente de tu iglesia y de los creyentes, Señor. En el nombre de Jesús oramos que tu Espíritu venga y sea rompiendo esas mentiras y trayendo la luz de la verdad, la revelación de tu Espíritu, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. Porque queremos recibir esta unción que tú has preparado para último tiempo. Queremos alinearnos a lo que tú estás diciendo a tu iglesia, Señor. Y estar listos para el mover que tú tienes, Señor, para nosotros. Padre, gracias porque siempre nos hablas. Padre, gracias porque siempre nos estás hablando. Gracias, para ti sea siempre toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición, por favor, compártelo con tus contactos en tu Facebook, compártelo con tus amigos, tus familiares. Yo sé que hay mucha gente que se pregunta esto, ¿qué es importante? ¿Por qué es importante Israel? ¿Deberíamos de prestar atención a lo que pasa allá? ¿Deberíamos de...? Siempre esa pregunta, esa incógnita en la iglesia. Muchos creyentes necesitan oír este mensaje, así que te invito a que lo compartas en tus redes sociales. También va a estar este mensaje editado y lo vamos a subir al canal de YouTube, Daniel, con 2 N's Y, Daniel Velasco. Allí lo vas a poder ver también y lo vas a poder compartir con tus amigos. Te desafío a que lo compartas las más veces que puedas, porque eso es lo que funciona en las redes sociales, ¿verdad? Mientras más se comenta y mientras más se comparte un video o una foto, tiene más repercusión y llega a más personas. De lo contrario, pasa al olvido, y en internet esto es rápido. Un video puede ser viral ahora y 15 segundos después es otro, y es así. Aquí es moverse. Por eso necesito tu ayuda. Solo no lo puedo hacer. Necesito que me ayudes a que esto siga corriendo en todo internet y que siga llegando a todos los corazones, a todas las vidas que necesitan oír de estas verdades.